Buenos días, hermanos, qué bueno un domingo más poder estar juntos y poder compartir este tiempo con vosotros. Listos para adorar al Señor, listos para recibir su palabra, pero me gustaría que juntos también tuviéramos una lectura en un texto bíblico que se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 55 y vamos a leer 2 versículos ahí. Versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué hermoso saber que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Nosotros pensamos hoy una cosa, mañana otra. Primero pensamos algo, al ratito cambiamos de pensamiento. Y nuestros caminos también, porque según pensamos, andamos. Vamos primero por aquí, luego cambiamos de idea y vamos a otro lado. Qué bueno saber que el Señor tiene pensamientos fijos, pensamientos estables, un camino recto para nosotros que nos da para andar. Y yo te invito a que en esta mañana juntos podamos orar y presentarnos delante del Señor y poder juntos adorarle y disponernos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tus pensamientos son más altos y tus caminos son más altos, Señor. Y nosotros podemos confiar en que nuestro destino y nuestro futuro, nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias por todo lo que vamos a hacer, gracias por cada canción que vamos a cantar, gracias por tu palabra que va a ser predicada. Ayúdanos a tener un corazón abierto y una actitud humilde para poder ser transformados de acuerdo a tu voluntad y poder ser un poco más a la imagen de Jesús. Gracias, Señor, bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que se oiga la alegría en este lugar. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre. Muy alegre, alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios de mi salvación, es el Señor de toda la creación. Es grande en justicia y eterna es su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo su redención me trajo libertad. En su perdón encuentro sanidad. Es digno de alabanza, le daré mi adoración. Me alegraré en su salvación. Muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Que se oiga la alegría en Santiago esta noche, con gritos de alegría.
Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Di una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta
porque te tengo a ti.
es grande, es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande haces milagros, cuán grande tú te mueves, cuán grande tú, cuán grande y todos lo cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Es Dios. Hola hermanos, hola familia, que el Señor nos bendiga. Espero que estéis todos muy bien y recibid un fuerte abrazo. Vamos juntos a reflexionar en la palabra del Señor hoy con dos ideas que van a estar en contraste con dos textos que podemos tomar como paralelos, pero con ideas contrastadas. Quiero comenzar con la expresión proyecto, la palabra proyecto. Vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de su significado. Dice, planta y disposición que se forma para la realización de un tratado o para la ejecución de algo de importancia. También dice, designio o pensamiento de ejecutar algo. Otro significado es, primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace, a veces, antes de darle la forma definitiva. ¿Has tenido proyectos? ¿Tienes proyectos hoy día? Me imagino que sí. Todos nosotros procuramos tener algún tipo de proyecto, sea personal o en otros ámbitos, en el ámbito laboral o en el ámbito de estudio, otras esferas de la vida. El ser humano procura tener proyectos e intentar llevarlos a su ejecución, pero no siempre salen adelante. Todos somos testigos de cómo en una época actual de profunda crisis, numerosos proyectos se han visto truncados, o bien pospuestos, o bien cancelados por la actual situación de crisis. Algunos incluso de los que los han pospuesto tienen la incertidumbre de, bueno, no sabemos ni siquiera si vamos a ser capaces de llevarlo a cabo, por todo lo que está sucediendo, por algo inesperado que rompe ese proyecto. También hemos sido testigos más de una década atrás de cómo en todo el país, en toda la geografía, surgieron numerosos proyectos y numerosas obras de ejecución de esos proyectos que simbolizaban una época de vacas gordas, una época de abundancia, de prosperidad, obras faraónicas en algunos casos, obras con presupuestos desorbitados, en algunos sitios construcciones que albergaban a más personas de la propia población donde estaban edificadas. Y muchas de esas, cuando llegó otra profunda crisis, muchas de esas obras quedaron inconclusas, a medio camino. Y se han convertido en símbolo del hazmerreír o señal de vergüenza, ejemplos de vergüenza. Exposición pública a la sinrazón. El Señor dijo algo así en un texto en la Biblia. Dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre no pudo terminar la obra que comenzó a construir. Es cierto que ese texto está en otro contexto que tiene que ver con el seguir a Jesús, con el costo de seguir a Jesús. Pero también no deja de ser cierto de que eso se aplica a cualquier esfera de la vida. Saber el costo que va a llevar realizar un proyecto.
Esto ante una época de crisis provocó un profundo malestar en ver en dónde se estaba invirtiendo los recursos o el dinero en este caso. Y hoy igual, hoy también se cuestiona lo mismo en medio de una profunda crisis, en qué se ha estado invirtiendo y el poco músculo quizá que se tiene para soportar el gran peso que se nos ha venido encima y en qué se ha estado invirtiendo los recursos en los últimos años para no poder llevar a cabo lo que está sucediendo en estos días. En aquel caso de la época de la vaca gorda, corresponde a una época donde se quiere mostrar el orgullo, se quiere mostrar los logros humanos, se quiere mostrar de que aquí nadie se quiere quedar atrás y a ver quién hace lo más grande y lo más espectacular. Se pueden llamar casi las obras de construcción, de edificación del orgullo y de la vergüenza. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos habla de algo muy parecido, de una gran construcción que se pretendía hacer, pero se convierte en símbolo de vergüenza. Y nos vamos a situar en los albores de la historia de la creación, al principio del todo, antes de llegar cuando el texto se centra en los patriarcas, en la historia del pueblo del Señor, etcétera, etcétera, y todas sus promesas. Antes de todo eso, nos muestra algo que hay en el corazón del ser humano que está desde el principio de su caída en el Edén, cuando se le dijo, y serás como Dios. Y eso es lo que ha pretendido hacer una y otra vez en la historia. Vamos a ver el texto. Dice Génesis 11. En ese tiempo se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Algunos ven en este texto como una transición en el ser humano entre una vida nómada o seminómada a comenzar a vivir en ciudad, a comenzar a organizarse. Ven este tipo de transición en los relatos que se están mencionando, ¿no? En el cambio de uso de materiales y demás. Pero a partir del cuadro en adelante nos va a decir algo muy interesante. Dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Aquí tenemos una población que tiene un proyecto y que van a unir sus fuerzas con un motivo común. Hay un ánimo mutuo de llevarlo a cabo y es más, se ponen a ello, se ponen a ejecutarlo, a construir su ciudad con su torre bien alta, con la idea de, con la seguridad de que aquí vamos a estar seguros, no vamos a ser dispersados, etcétera, etcétera. La verdad es que el ser humano une sus fuerzas cuando se le presentan proyectos. Si allá hay una base de fondo de cierta inquietud, simplemente con establecer un proyecto y unas directrices, el ser humano se suma. Hay proyectos más modestos, hay otros proyectos que son más ambiciosos y mucha gente se suma a unas cosas u otras. Hay esta necesidad en nosotros de tener metas y proyectos, ideas muy claves. Ahora bien, esos proyectos en ocasiones puede ser que estén mal direccionados o tengan propósitos no bien intencionados, como sucede en la historia del relato de Babel. Un gran ejemplo fatal y horrible de malos proyectos o de malos objetivos o de mala praxis viene a ser, por ejemplo, con las sectas llamadas sectas peligrosas, donde es verdad que hay una conjunción de muchos factores, pero cómo la gente busca la necesidad de tener algunas ideas, algunas directrices en su vida y se agarran a cualquiera por ahí que le comente cualquier cosa, pero insisto, que se juntan diferentes factores, quizá una necesidad de ser aceptado o una profunda crisis con un líder carismático, con encerrarlos en un grupo sin conexión, bueno, una serie de cosas, que si el líder de turno dice vamos a despeñarnos por ahí, todo el mundo se despeña. Y ha sucedido así en la historia. No todo propósito está bien direccionado. Es un ejemplo grave el que he puesto. Así hay otros. Ahora bien, no siempre también el estar juntos significa que pueda ser por una buena causa. Por ejemplo, los fariseos y los herodianos nos dicen en la Escritura que unieron sus fuerzas, pero para ir en contra de Jesús. Entre ellos no se llevaban, pero unieron sus fuerzas. Luego ya nos pelearemos otra vez, pero ahora vamos a ir a por Jesús. Vamos a unirnos, aunque entre nosotros no nos llevemos bien. No siempre estar juntos puede ser por una buena causa. Hoy día vemos algo parecido en otras esferas, pero vemos como no estar juntos no significa hacerlo bien, precisamente, o pretender hacer algo bien. A veces se puede estar en proyectos que no son aprobados, evidentemente, por el Señor. Que el Señor no está en medio de todo eso. Como sucede en la historia del relato de Babel. El Señor no estaba
en medio de todo su proyecto y todo lo que pretendían hacer. Hay un texto en la Biblia que dice, Jesús dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es verdad, este texto está en otro contexto, diferente. Pero no deja de ser llamativo de que ese en mi nombre marca una diferencia muy grande. Se puede estar reunidos, pero en mi nombre es donde marca la diferencia. Allí está el Señor en medio de ellos. En el caso de la historia de la Torre de Babel, estaban juntos, estaban unidos, pero no precisamente en el nombre de Dios, no en el nombre del Señor. Estaban unidos en un propósito bien definido por parte de ellos. Ese propósito era llegar al cielo, tener una ciudad y una torre bien alta, llegar al cielo y, es más, ser reconocidos, ser famosos y buscar su seguridad para que nadie nos esparza. Si hacemos esto, tenemos la garantía y la seguridad de que vamos a permanecer juntos, como si tuvieran el control de todas las cosas. Antiguamente las iglesias eran las edificaciones más altas en las poblaciones y en base a ellas se iba construyendo todo lo demás. Era como el centro y de ahí se iba construyendo todo lo demás. Hoy día vemos como hay numerosas construcciones bien altas, rascacielos, pero que pertenecen a grandes corporaciones, a multinacionales o grandes entidades bancarias. Y como son el símbolo del poder, de la grandeza de esas entidades. Y cada cual procura edificar la torre más alta que esté en el sitio más adecuado, en el centro de una ciudad. Porque lo que se quiere simbolizar es eso, su grandeza y su poder. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo en la Torre de Babel? Hoy día, por ejemplo, muchísimas de las torres más altas del mundo se encuentran en China. Es verdad que es conocido el Burj Khalifa, aunque será desbancado dentro de poco por su altura, pero la mayoría se encuentran en China. Curioso este dato, ¿verdad? El proyecto de ellos era ambicioso, pero a la vez era un proyecto arrogante, porque son ellos los que quieren llegar al cielo. Camino que se ha intentado hacer una y otra vez por parte del ser humano, pero camino que es, la Biblia nos muestra camino que es Dios quien se ha acercado a nosotros. El ser humano ha pretendido desbancar a Dios de su lugar, quitarlo de en medio. Y aquí en este propósito Dios no aparece por ningún lado. Y cuando el fin es meramente humano, está destinado a la vanagloria. El texto nos está diciendo que harán una torre para ser famosos. Y esto casi que suena al ejemplo de la iglesia de Sardis en Apocalipsis, ¿no? Tienes nombre de estar viva, pero ¿no? Es como vamos a ser conocidos, pero lo que hay de fondo es otra cosa. El planteamiento de nuestras vidas, el planteamiento, vamos a llamarlo a nivel corporativo como iglesia, no es hacer las cosas por ser vistos, por ser los más grandes o por ser los más reconocidos o porque bien lo hacemos todo, por tener un renombre, sino que toda cosa en nuestra vida como creyentes debe ser hecha primero bajo la voluntad de Dios y en segundo lugar para gloria del Señor. Evidentemente, si es hecho en su nombre, será para su gloria. El propósito de una iglesia, por ejemplo, no es ser vista ni reconocida. El propósito de una iglesia es dar a conocer el nombre del Señor, glorificar al Señor. La iglesia no es un fin en sí mismo. La iglesia es un medio por el cual Dios lleva a cabo su plan y su propósito, que no es otro que proclamar el Evangelio, la capacitación de los discípulos, el servir a Dios y al prójimo. Esos son propósitos del Señor para su iglesia, que es un medio para que se cumpla. Y el Señor está muy tajante en cuanto a las cosas que hacemos por quizás buscar algún aire de grandeza, por ser reconocido, por que el ojo humano nos vea y nos reconozca. Jesús mostraba su rechazo ante todo ese tipo de apariencia. Lo dijo en cuanto a un contexto de dar limosna, del ayunar, del orar, que no se haga para ser visto por parte de todo lo demás. Jesús mostró su rechazo a esta vanagloria. Jesús mostró su rechazo a cuanto los discípulos tenían discusiones en cuanto a ver quién de ellos iba a destacar o ser el primero. Vemos cómo Dios mostró su rechazo también aquí, en Babel. Porque nos dice el texto justo después, a partir del 4 en adelante, a partir del 5 en adelante, nos dice cómo el Señor bajó, observó todo lo que allí sucedió y trajo confusión en el lenguaje, y esa confusión del lenguaje trajo consigo el que ellos se esparcieron. Esa confusión trajo el que se esparcieron. Desistieron de la obra y
se esparcieron. Dios mostró su rechazo ante ese planteamiento del ser humano. Prácticamente ser como el Señor y tener todas las garantías. Si Dios no preside nuestras vidas, si Dios no preside los proyectos, esto puede dar lugar al no entendimiento. Y la obra se resiente, tarde o temprano. Cuando los motivos no se amoldan a los de Dios, cuando puede que haya intereses propios, llegan consecuencias como esta. Babel creó discordia, Babel creó dispersión, Babel creó frustración. Ahora bien, Babel viene a ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. Por lo tanto, si el modus operandi del ser humano tiende a inclinarse hacia esto, en esta dirección, la pregunta por lo tanto es, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacemos si actuamos de esta manera? Pues bien, ahora vamos a ver la contrapartida, el otro texto que nos habla desde otro ángulo. Hace unas semanas atrás celebramos la Semana Santa. Hoy se celebra el día de Pentecostés. Hoy es el día de Pentecostés. Se celebra 50 días después de la Semana Santa o de la Pascua, mejor dicho. En Pentecostés se celebra la fiesta de Shavuot, en origen judío, que viene a recordar o a celebrar las primicias, los primeros frutos. Posteriormente esta fiesta se le atribuyó a la entrega de la ley por parte de Dios, ¿no? Ese pacto en el Sinaí cuando el Señor establece su ley. Así que se recuerda esa entrega de la ley. Y tenemos en la Biblia un relato de que sucede algo precisamente en el día de Pentecostés. Y se encuentra en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Son muchos los teólogos que apuntan a ese texto como la contrapartida del relato de la Torre de Babel. En la versión Reina Valera nos dicen que estaban en ese día todos juntos y unánimes. Incluso en el capítulo 1, en 2 versículos, se nos menciona también este hecho de que estaban juntos y unánimes. Dos términos, dos palabras que son bien importantes. Se puede estar juntos, pero no unánimes. Antes hemos visto cómo se puede estar juntos y unánimes, no para buenas cosas, pero aquí estaban juntos y unánimes en un propósito también bien definido. Ahora, igualmente, se puede estar juntos, pero no unánime. Aquí la pregunta es, ¿cuál era el objetivo de estar juntos y unánimes? Estaban unánimes en oración. Estaban unánimes buscando al Señor. Estaban unánimes obedeciendo lo que el Señor les había dicho tiempo atrás que hicieran, que era permanecer juntos y buscarle en oración. Ahora bien, podemos decir, el estar juntos es el comienzo, pero no es suficiente. Se necesita de esa unanimidad, estar todos juntos a por una en un mismo propósito. Y ellos están juntos, unánimes allí, no buscando sus propios objetivos, sino obedeciendo al Señor lo que se les había pedido. No estaban allí discutiendo sobre los intereses particulares de cada cual, ni a ver quién de ellos iba a ocupar el primer lugar, ni proyectando ideas. Estaban allí con el único propósito que el Señor les había dicho, que permanecieran así, porque iban a recibir el Espíritu en sus vidas. El libro de los Hechos nos muestra una y otra vez cómo a partir de ahí ellos fueron impulsados por el Espíritu en la tarea de llevar el Evangelio, porque ese recibiréis poder es para testificar, no para engrandecerse. Y esa era la idea de fondo. Y vemos en los Hechos cómo sucede esto una y otra vez. El Espíritu es el hilo conductor, quien les conduce y lleva adelante sus propósitos en la iglesia y por medio de la iglesia. A pesar de las barreras, a pesar de las dificultades, las van superando una y otra vez. Cuando vemos lo que sucede en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que ya no serán los discípulos quien buscan la centralidad en sí mismos, sus propios intereses, sino vemos cómo procuran la centralidad en Jesucristo. Jesús es el centro de sus vidas. En Pentecostés lo que sucede es que se lleva a cabo el propósito de Dios. Ese era el proyecto y propósito de Dios. Dios estaba presidiendo y guiando aquel plan que estaba sucediendo en aquel entonces, que es lo que Él pretendía hacer con su iglesia. El cumplimiento de este proyecto viene incluso desde mucho antes,
Cuando el Señor, por medio del profeta Joel, que se menciona en el mismo libro de los Hechos, dice que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne y que allí estaba teniendo lugar esa promesa. Promesa también que el Señor les había dicho en el Evangelio de Juan, dice: cuando venga el Consolador, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que este es el proyecto del Señor, es su voluntad y es su plan. Ahora es muy interesante cómo la iglesia, en este caso, fue impulsada de adentro hacia afuera. Ellos no recibieron un ánimo externo meramente, sino que recibieron fue el Espíritu del Señor en sus vidas que les llevó a ese impulso. Tras esa obediencia de buscarle esa llenura, como estamos diciendo, vino de adentro. Y no fue un mero sentimentalismo. No es, oye, qué bien me siento hoy, vamos a proclamar la palabra del Señor, o vamos a salir a evangelizar. No se trataba de eso. ¿Qué necesitó Pablo para estar animado? Necesitó que la iglesia estuviera animada. Necesitó que todas las cosas a su alrededor estuvieran saliendo bien. Necesitó que todos a su alrededor estuvieran animados. No, Pablo solamente necesitaba al Señor, al Espíritu en su vida que le ayudaba a seguir constante. No vemos a un Pablo estando en la cárcel ahí en plan, ay, por favor, oren por mí, sáquenme de esta situación, vengan a por mí, hagan algo. No lo vemos así. No se dejaba llevar por ese tipo de cosas. Lo vemos constante en el Señor. Si Pentecostés hubiera sido un sentimentalismo, la iglesia hubiera fracasado. Si aquel proyecto hubiera partido solamente o meramente del ser humano y no como el proyecto del Señor y el impulso del Espíritu, las cosas hubieran sido distintas, desde luego. Si fuera por sentimientos, cuando Pablo estaba encarcelado, encadenado, y lo amenazaron para que no predicase, la iglesia hubiera retrocedido, pero no fue así. Oraron para que con más denuedo, con más énfasis, hablase la palabra del Señor, porque sabían que dependían del Espíritu. Fijaos, el Espíritu que el Señor nos dio, que es el Consolador, lo interpretamos en muchas ocasiones en clave individual, y es cierto, ahí está, lo que Él hace en nosotros, lo que nos capacita, etcétera, etcétera. Pero aquí lo tenemos en su manifestación en forma corporativa, en forma comunitaria, y para dar impulso a la iglesia. El Espíritu también opera en todos nosotros con ese propósito de llevar a cabo el proyecto de Dios. Y fíjate qué interesante, porque sucede en el día de Pentecostés, una fiesta que recuerda o bien las primicias, los primeros frutos, o bien la entrega de la ley. Y es interesante porque sea uno o sea recordar lo otro, no les fue otorgado ese día la entrega de una ley. No se les dijo, este va a ser vuestro código y ahora vais a tener que actuar bajo esto. No. Se les entregó, se les llenó del Espíritu del Señor, que les impulsó, les dio la fuerza y el poder para realizar la tarea. Y si es entendido como los primeros frutos, las primicias, pues también ahí tenemos las primeras primicias, los primeros frutos del Evangelio. Cómo empezaron a llegar creyentes, a convertirse cada vez más y más creyentes. Y la iglesia se fue expandiendo hasta nuestros días. Los primeros frutos. Si vamos a analizar el relato de Babel en contraste con la historia del libro de los Hechos, ese impulso del Espíritu, mientras que en Babel el proyecto humano al fin y al cabo trae desencuentro, el no entenderse, confusión, cuando el proyecto humano simplemente es la vanagloria y llegar a ser como el Señor, el ser reconocido, en contraste con la historia del libro de los Hechos, ahí precisamente trae aglutinamiento, unión, impulso, exaltación del nombre del Señor. El Espíritu nos hace ir juntos en un mismo propósito, en un mismo proyecto.
Y ese propósito no es otro que la proclamación del propio Evangelio. En Babel la confusión de lenguas trajo el desistir de la obra, pero en Pentecostés lo que trajo es precisamente entendimiento. Todo el mundo entendía el Evangelio, lo que se estaba diciendo allí. Se rompe toda barrera. Y así lo vamos a ver en la historia de la iglesia. Todo tipo de barreras van cayendo una tras otra. Todo tipo de desafíos que se les presentan, pero van cayendo. Pentecostés trajo unión, aglutinamiento y rompimiento de barreras. Y así perseveraron después. Fíjate, en Babel ellos querían tomar el control. Sin embargo, en Pentecostés es el Espíritu quien toma el control. En Babel ellos querían ser como Dios en su vanagloria, aglutinar poder. Pero en Pentecostés es su gracia que se nos ha dado y su poder para poder testificar. Y para los creyentes que puedan llegar a ser cada vez más como Cristo. No van a gloriarse, sino ser cada día más como el Señor. Babel muestra al ser humano lleno de sí mismo y vacío de Dios. Pentecostés muestra al ser humano lleno de Dios y vacío de sí mismo. Babel muestra la pretensión de mostrar el poder y dominio humano. Pentecostés muestra el deseo de esparcir las buenas nuevas de Dios, su mensaje y su amor. En Babel se quiere edificar una ciudad bajo el lema: vamos a hacernos famosos y que de aquí no nos va a sacar nadie, vamos a engrandecernos. En Pentecostés la iglesia es impulsada a proclamar el nombre del Señor, a engrandecer el nombre del Señor y no nosotros mismos. Cuando nos sometemos al plan de Dios, a su reino, precisamente su reino se expande, no solamente en nuestras vidas, sino a nuestro alrededor. Un reino lleno de servicio, de amor, de paz, que se refleja en los pasos que va dando la iglesia. Nosotros estamos llamados a llevar a cabo el proyecto, el propósito, la voluntad de Dios. Así que, con esas dos ideas contrastadas, me gustaría que analices tu vida y simplemente pienses en cuál de las dos historias te estás moviendo. Porque es muy fácil, la línea es muy fina, en pasar de someternos a la voluntad y el plan de Dios, el llenarnos de su Espíritu y que Él sea quien nos impulse y estar todos a una enfocados en la meta y propósito de Dios, a que la línea sea muy fina y comencemos a priorizar nuestros propios planes, a tener nuestros propios objetivos al margen de lo que el Señor quiere hacer. En aquel entonces aquellos pretendieron ser como el Señor y llevar a cabo sus propias ideas, pero fíjate cómo al final el Señor intervino y todo aquello desistió. Hoy os animo, no podemos estar juntos todavía físicamente, estamos esperando un poquito más de tiempo, pero sí podemos estar juntos y unánimes en buscar al Señor, en someternos a su voluntad, en seguir sus propósitos. Que no solamente sea un acto cúltico, un acto de cuando estemos juntos ahí en un local, sino que sea algo realmente de toda nuestra vida, sometida a la voluntad de Dios, a su plan. La pregunta para ti es: ¿quieres imponer tus criterios hoy día? ¿Quieres tomar como ejemplo el plan, un proyecto de Babel? ¿O quieres tomar en tu vida el ejemplo que sucede en Pentecostés y el proyecto de Dios en tu propia vida y en tu comunidad? Hoy te invito a que analices esto y que des el paso consecuente, buscar al Señor y su propósito y sumarte a lo que Él quiere hacer. Que el Señor te bendiga, te dé la fortaleza y un fuerte abrazo para todos vosotros. Tómate un tiempo para orar por ese tema. Bendiciones.
queríamos también compartir algunos anuncios con todos vosotros, hermanos. El primero de ellos tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas. Como sabéis, por las circunstancias actuales que estamos viviendo, no podemos recoger nuestros diezmos y ofrendas de la manera tradicional. Así que os proponemos dos formas. Ya sé que algunos de vosotros lo estáis haciendo así. La primera de ellas sería ingresar nuestros diezmos o ofrendas a través de un cajero automático. Y la segunda es a través de la banca online, haciendo una transferencia al número de cuenta que aparece debajo en vuestras pantallas. Si quieres que tu número aparezca reflejado también en el ingreso, puedes ponerlo en el apartado de concepto. Igual en concepto diezmo y tu número, o ofrenda y tu número. El otro anuncio tiene que ver con nuestro canal. Muchos sabéis que cuanto más personas se suscriban a nuestro canal, más visibilidad tendremos en las redes y más fácil será acceder a nosotros. Así que te animo. Suscribirse al canal es muy sencillo. Solo tienes que dar a suscribirme en las opciones que salen debajo de la pantalla en tu dispositivo. Y ya está, así de sencillo. Vamos juntos a poner nuestro granito de arena para que la palabra del Señor llegue a todas las personas. Que Dios te bendiga. También queremos anunciaros que de momento no vamos a realizar las reuniones en formato presencial. Queremos esperar un tiempo prudencial hasta que podamos tener las garantías de reunirnos y dar tiempo a preparar las medidas y los equipos necesarios para poder reunirnos en formato físico. Os mantendremos informados en cuanto tengamos alguna novedad y estamos elaborando un documento con protocolo con las medidas a seguir. Cuando llegue, os pedimos que lo leáis atentamente para seguir las instrucciones. He estado orando por este tema y que el Señor nos dé sabiduría a todos. Espero que de verdad la palabra haya sido de bendición y te haya llevado a la reflexión. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Buen Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por que sigues trabajando en nuestra vida y te agradecemos por lo mucho que podemos aprender y por lo mucho que nuestras vidas pueden ser enriquecidas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, durante esta semana a mantenernos reflexionando en lo que hemos aprendido y poder, como siempre decimos, ser transformados un poco más a la imagen de tu Hijo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos. Cuídanos en esta semana. Ayúdanos a bendecirte y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas una buena semana.